Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Le vamos a dar la bienvenida a 2024. Ya lo tenemos conectado ahí. Como siempre, a veces Murphy nos juega algunas pasadas, pero ya está. ¿Cómo está, señor Fernando Peña? Hola, Fernando. Hola, Ángela. Hola, Leslie. Muy bien, muchas gracias. Sí, costó conectarse, pero lo logramos. Sí, como todo cuando empieza a marchar en los primeros días del año. Sí, pues, está todo en rodaje en este momento, en modo 2024, adaptándonos. Sí, absolutamente. Pero bueno, saludar a todo el equipo de Radio Conquistador y a todos quienes nos escuchan también, desearles un muy feliz año. Y yo ayer ya lo anunciaba en mis redes, cierto tarde, noche, vamos a conversar obviamente sobre los resultados de la prueba de acceso a la educación superior. Yo las escuché también dando ahí información muy oportuna sobre la entrega de esta prueba de selección, que obviamente afecta de manera importante la decisión, ¿cierto?, de los alumnas que postulan a alguna institución de educación superior adscrita al Sistema Único de Admisión. Hay cosas bien interesantes, como por ejemplo, que no estoy seguro si ustedes lo mencionaron, pero por ejemplo hay un aumento importante de los puntajes nacionales. El año pasado fueron solamente 457, ahora hay más de 1.300 y concentrados principalmente en la prueba de matemáticas. Yo he conversado con algunas personas, lo que he podido averiguar es que efectivamente al parecer la prueba de matemáticas 1 estuvo más fácil, por así decirlo, de una manera que se pueda entender, porque obviamente la facilidad de un instrumento como este no solamente se da por la percepción de quien la rinde, sino que hay obviamente variables técnicas, pero que coinciden con las explicaciones que ha dado el DEMRE, de que efectivamente la prueba de matemáticas estuvo este año más orientada a medir habilidades. Y eso quizás explica el aumento de los puntajes nacionales, alumnos que alcanzaron los 1.000 puntos. Hay otras noticias también bien llamativas y que son preocupantes, y que es, por ejemplo, el hecho de que en la región de Atacama se registraron a nivel regional los peores resultados a nivel nacional. Y esto explicado en gran medida por la paralización de más de 80 días que tuvo durante el año 2023 el Servicio Local de Educación Atacama, y que perjudicó enormemente las posibilidades, ¿cierto?, de los alumnos de enseñanza media de poder terminar su año escolar de forma apropiada. ¿Qué relación tiene esto con los resultados, tanto regionales o nacionales, que nosotros podamos observar? Tiene bastante relación porque, de hecho, cuando uno analiza, por ejemplo, ya que estábamos hablando hace poquito de trayectorias educativas, cuando uno analiza, por ejemplo, el comportamiento de los establecimientos emblemáticos desde el año 2005 a la fecha, se va a encontrar con datos bien interesantes. Uno de esos, y que es quizás el más llamativo, Sergio, algo que de hecho ayer Sergio Ursúa en su cuenta de Twitter mencionaba, que un economista muy reputado y sobre todo estudioso de datos, decía de que, por ejemplo, en el año 2005 había 9 establecimientos, o sea, que el Instituto Nacional fue noveno en el ranking nacional, en este ranking, ¿cierto?, de los 100 mejores establecimientos que se entrega todos los años, que una lámina que me imagino que ya todos han revisado por WhatsApp. Este año, en este ranking de los 100 mejores establecimientos, no hay establecimientos emblemáticos. De hecho, es más, hay solamente 2 establecimientos públicos. Uno de ellos es el Liceo Augusto Dalmar de Ñuñoa, que además sufre un fuerte descenso en el ranking. Por lo tanto, si uno hiciera una mirada rápida, un tanto quizás analítica de los resultados, al menos en el ranking de los 100 mejores establecimientos, puede observar de que hay un deterioro importante de los establecimientos emblemáticos que por muchos años fueron catalizadores y fueron los que ayudaron a emparejar la cancha, ¿cierto? A los que ayudaron, por así decirlo, a entregar oportunidades o posibilidades a alumnos vulnerables, principalmente de estudiar en establecimientos de excelencia. Hoy lo que nos arrojan estos datos es que los establecimientos emblemáticos no solamente están en el ranking, sino que además han sufrido un fuerte deterioro en su matrícula y también en otras dimensiones del quehacer escolar. Y eso es bastante preocupante, porque la pregunta es, ¿dónde están hoy día esos agentes movilizadores o dónde están esos espacios de movilidad social
que antiguamente realizaban estos establecimientos emblemáticos. Y en eso quizás detenernos también en lo que fue la buena noticia, y esto hay que reconocerlo, hay que decirlo, no hay que cansarse de mencionarlo, la buena noticia de un alumno que acá en la región del Biobío, ¿cierto? Don Felipe Lizama, egresado del Liceo Enrique Molina Garmendia, quien obtiene un doble puntaje nacional, de hecho, porque saca 1000 puntos en la prueba de lenguaje y en la prueba de matemáticas. ¿Quién es quizás el vivo ejemplo, ¿cierto? O esta añoranza, ¿cierto? De cuando los establecimientos emblemáticos cumplían ese rol y lo cumplían de manera muy masiva. El año pasado recordemos que el Liceo Enrique Molina Garmendia celebró su bicentenario, sus 200 años de vida. Hay un nuevo sostenedor además, ya que estábamos hablando también del desempeño de los servicios locales y de cómo esto afectó, por ejemplo, en Atacama, el desempeño de los alumnos egresados de cuarto medio. El Servicio Local de Educación Andalián Sur recibió al Liceo Enrique Molina Garmendia con un poquito más de 260 alumnos en el 2020. Hoy día el liceo tiene entre 320, ha alcanzado incluso pic de 350 alumnos. No quiere decir eso que estamos en una senda o en un camino de revitalización hecho y cumplido, pero sí, al menos yo destaco el esfuerzo que ha hecho este nuevo sostenedor y que a diferencia de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el norte, con el triste ejemplo que ha dado el servicio local de Atacama, en donde efectivamente acá el rol del sostenedor ha tenido una incidencia directa en el magro desempeño y en los malos resultados que han tenido sus alumnos en la región. Versus lo que ocurre acá en Biobío, en donde vemos que hay un servicio local que, sin quizás mostrar un desempeño absoluto, ni habiendo recuperado de forma total la matrícula del Liceo Enrique Molina, creo yo que al menos nos ha puesto en una senda o en un camino correcto, donde se permiten exhibir este tipo de logros que chuta que ayudan a mejorar el ánimo y chuta que ayudan a mejorar también el prestigio y la reputación de un liceo que también ha estado envuelto, como otros liceos emblemáticos, en situaciones de violencia, de interrupción de clases, de paros, protestas, que son los que, y esta es mi opinión, los que yo creo que desde el 2005 a la fecha son los que han ido perjudicando y han ido matando lentamente la educación pública. De hecho, Fernando, disculpa que te interrumpa, pero me quiero detener en lo que tú mencionas, que es sumamente importante. Justamente, bueno, el Liceo Enrique Molina también en algún momento tenía una comunidad bastante convulsionada, también con manifestaciones, con tomas del recinto. Y claro, venimos saliendo de la pandemia, por lo tanto no hay tantas noticias de esa, pero en el último tiempo como que el Liceo Enrique Molina salió de esa dinámica de ser noticia por eso. El año pasado, como tú bien decías, conocimos varios del tema de sus actividades, de sus 200 años, de relevar a la comunidad. Y ojo que es un punto importante también lo que están haciendo quienes son egresados, exalumnos del Enrique Molina, para relevar el valor del liceo. Entonces, pareciera que se está generando una dinámica que no quiero pecar de optimista, pero a lo mejor se podría replicar en otros establecimientos emblemáticos como para poder ir cambiando la rueda y la percepción en la comunidad. Sí, absolutamente. Y por eso vuelvo al rol que cumplen también los sostenedores. Cuando la Municipalidad de Concepción tuvo a su cargo la administración del Liceo Enrique Molina, la verdad es que hubo situaciones derechamente negligentes, desde la mantención de la infraestructura hasta, recordemos, lo que pasó en su momento con la aplicación de Aula Segura, cuando hubo un ataque por parte de 4 alumnos a un asistente de locución, a una psicóloga al interior del liceo. Recordemos que en ese entonces el alcalde tomó partido por los alumnos, evitó la expulsión de estos alumnos, arrojó a la asistente de la educación afectada, agredida, a estar y a convivir básicamente con sus agresores. Y todo ese tipo de cosas, aunque ustedes no lo crean, afectan, y afectan mucho. No solamente las relaciones laborales, sino que también la atmósfera se podría decir todo el contexto escolar, todas las condiciones que se requieren para que un proyecto educativo florezca. Entonces, yo creo que hoy día, sin embriagarnos en optimismo, tal cual decías tú, Ángela, yo creo que hay hoy día un camino trazado que es interesante, porque ha permitido
primero, revalorizar la disposición de los equipos. Hoy día hay un equipo encabezado por don Julio González en el Liceo Enrique Molina Garmendia, a quien yo aprovecho de saludar, donde yo creo que hay mucho mérito de los equipos, de las familias también. Cuando uno lee, ¿cierto?, o escuchaba los testimonios de Felipe Lizama, queda claro, queda muy nítido, por ejemplo, cuánto influye el que exista una mamá, un papá preocupado detrás, ¿cierto?, de aguijonear y de orientar y de acompañar a su hijo o hija en esta trayectoria que culmina con una noticia tan exitosa o tan importante como el obtener un puntaje nacional. Es una fórmula, es una ecuación de muchas variables, pero yo creo que parte del éxito de la revitalización de un liceo, de un establecimiento tan deprimido como este, tiene que ver en gran medida también con el rol que juegan los sostenedores. Y por eso yo aprovecho de felicitar también al Servicio Local de Educación Andalén Sur, porque con todo el mal rumor, con toda la mala fama que han ganado a propósito de lo que ocurrió en el norte con Atacama, es importante también reconocer cuando las cosas se hacen bien. Porque parte también de revitalizar y de reimpulsar la educación pública tiene también que ver con apostar y por creer en este nuevo sistema que ojalá comience a dar frutos luego, pero al cual tampoco le podemos exigir que cambie de la noche a la mañana todas las deficiencias y todos los defectos que acarrea el sistema escolar público, y que son muchos. Pareciera que las palabras, Fernando, ya se nos pasa súper rápido el tiempo, pero alcanzamos a profundizar en este tema. Es voluntad y ganas de trabajar. Me da la sensación de que esos son los conceptos que hay que aplicar. Sí, por supuesto. Y en verdad no sirve de mucho tampoco analizar aisladamente el resultado de una prueba estandarizada como esta, sino que más bien ir fijándose en los detalles. Yo creo que va a haber harto análisis en estos días sobre lo que pasó en el norte, porque además, en general, los peores resultados regionales además están en el norte. En Atacama, en Tarapacá, en Arica. Vamos a tener que hacer doble clic de qué está pasando también en muchas regiones en donde efectivamente la educación pública no está cumpliendo su objetivo y no está ayudando a generar oportunidades de movilidad a las familias más vulnerables. Y que es un temazo, nosotros lo hemos hablado tantas veces en este programa, ¿cierto? En la medida que nosotros no seamos capaces de entregar oportunidades desde la educación pública, vamos a seguir agudizando las desigualdades, vamos a seguir lamentablemente agudizando las brechas, la inequidad, y que finalmente es caldo de cultivo, es barbecho para todas las cosas que nosotros hoy día, de las cuales nos lamentamos y que tanto daño y tanto dolor nos causan, entre ellas la delincuencia, los niños del Sename o de Mejor Niñez, llamémoslos como queramos, pero que son finalmente ese dolor, esa aguja permanente clavada, ¿cierto?, en nuestra vida social, y que parte de sus raíces tiene que ver justamente con la crisis que hay hoy día en la educación pública, y además el déficit o la despreocupación que hay en la educación inicial, que es donde finalmente se corrigen las inequidades y las desigualdades, porque están ahí en los primeros pasos, en esos primeros momentos, ¿cierto?, de esta trayectoria donde nosotros podemos corregir o podemos atajar muchas veces estas deficiencias. Fernando Peña, nuestro columnista, conversando, profundizando en esta temática de los resultados de la PAES. Como dice él, seguramente en los próximos días van a venir más análisis. Hay que tratar de hacerme sumo a eso del doble clic en ciertos puntos y a ver cómo podemos ir también dándole una nueva cara, cambiando también el sistema y provocando esta movilidad social en varios sectores. Fernando, que tengas un excelente 2024. ¿También está firmado su contrato para el próximo de nuevo? No, para este año. Sí, para este. Muy bien. Y buena noticia esa. Me alegra. Cuídese. Un abrazo Gracias, grande, que Fernando. estén bien. Chao, Chao, chao. chao.